Espero que muy bien. Hoy va a ser un día especial. Nos vamos a ir de pesca. ¿Qué le parece? Siempre es un domingo especial cuando nos encontramos en familia, porque porque nos estamos acostumbrando a vivir demasiado solos durante la semana, ¿no le parece? ¿No le parece que esta es una ciudad donde hay demasiada gente que vive sola, que vive aburrida, que llega a su casa por la noche y lo único que puede hacer es buscar algo en la televisión? No desaproveche nunca la oportunidad que tenemos nosotros los cristianos de tener un día de recreo, un domingo donde podemos encontrarnos en familia, abrazarnos, preguntarnos cómo estamos, cuáles son tus necesidades. Puedo orar por ti, por esta necesidad que tienes. Ese es un privilegio que tenemos los cristianos y que a veces los descuidamos porque llega el domingo y decimos, uy, bueno, me voy a quedar en casa, tengo que preparar la comida, vienen los niños, vienen los nietos y hay abuelos que son babosos y aquí hay muchos abuelos de esos y que cuando vienen los nietos, ya no pueden hacer más nada. Parece que yo también me voy a convertir en un abuelo baboso dentro de poco. Pero muy bien. Aquí estamos y hemos llegado hoy, después de casi 3 años de estudiar el Evangelio de Juan, al último capítulo, al capítulo 21. Y ustedes se preguntarán por qué hoy vine con esta caña de pescar. Resulta que en el capítulo 21 de Juan hay un pasaje, un corto pasaje bíblico, un versículo de muy poquitas palabras, que durante toda la semana me persiguió. Lo había leído anteriormente muchas veces, no, ni sé cuántas. Muchas veces he leído ese pasaje y todo el capítulo de Juan, todo el capítulo 21 del Evangelio de Juan, pero quizás nunca en mi vida le había prestado tanta atención a ese solo versículo, que lo tenemos en la pantalla, y si no, prendan sus Biblias o ábranla en Juan 21, versículo 3. Y si usted tiene su Biblia digital y puede prender su teléfono, su iPad, su lo que sea, busque la versión Nueva Traducción Viviente, porque estamos leyendo de esa traducción. Y dice, la palabra de Dios está aquí en la pantalla: Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Miren qué pequeño el versículo. Me voy a pescar. ¿Qué pasó con Pedro después que Jesús resucitó? ¿Y ahora qué estaba pasando por la mente de Pedro? Vamos a dejar esta caña aquí, luego la vamos a buscar. ¿Qué estaba pasando por la mente de Pedro esos días después que Jesús resucitó, después que terminó su ministerio de 3 años, murió por nosotros y resucitó? Y Pedro fue el primero, uno de los primeros que lo vio después de las mujeres. Uno de los primeros que vio a Jesús resucitado fue Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Que no tuvo mejor idea que decir, ¿y ahora qué? Y ahora me voy a pescar. Qué extraño, ¿no? Después de haber vivido 3 años con el Maestro, después de haber visto los milagros que Jesús hizo, después de haber visto cómo los enfermos se sanaban, cómo los endemoniados eran liberados, después de haber visto cómo las tormentas se calmaban, cómo el Señor Jesús alimentaba 5.000 personas apenas con unos pancitos y unos pequeños pescados, después de haber visto a Jesús subir a esa cruz y salir victorioso de la tumba, ¿cómo puede ser que Pedro haya dicho, y ahora me voy a pescar? Toda la semana estuve pensando en este pasaje y quiero que nosotros también pensemos en este pasaje. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de ese hombre después de haber vivido lo que vivió para decir,
me voy a pescar, me voy a pescar. Era un hombre bueno, Pedro era un hombre bueno. Nosotros somos muy parecidos a Pedro. Quizás nunca lo pensó, pero tal vez encontremos juntos en esta mañana algunos parecidos entre cómo somos nosotros y cómo era Pedro. Definitivamente Pedro era un hombre bueno. Usted sabe que Pedro tenía un hermano que se llamaba Andrés. Andrés lo quería mucho a Pedro. Tenían una empresa familiar, eran pescadores con su padre. Era el papá y los dos hermanos, Andrés y Pedro. Y dice que la Biblia nos cuenta que Andrés conoció primero a Jesús. Y cuando se dio cuenta que Jesús era el Cristo, lo primero que hizo fue a buscar a su hermano, porque lo quería y quería que Pedro pudiera disfrutar y vivir esa misma experiencia que él había vivido. Cuenta la Biblia en Juan capítulo 1, el primer capítulo del Evangelio que venimos estudiando hace tanto tiempo. Fíjense, dice que Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Y Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. El carpintero y el pescador, a partir de ese momento, se hicieron muy buenos amigos. Y Jesús le dijo: te voy a llamar Pedro. Y yo me imagino la escena, ¿no? Cuando Andrés se lo fue a presentar, miró hacia arriba a Jesús, porque eran de la misma edad. Los dos tenían 29, 30 años. Eran jóvenes. Pero Pedro era grandote, era un hombre fuerte. Y yo me imagino que Jesús lo miró y dijo: así que te llamas Simón, te voy a llamar Piedra, dice, porque eres grandote, fuerte, porque eres un hombretón, dicen en algunos países. Era el típico grandote bueno. Usted debe conocer a alguna de esas personas, ¿verdad? Que cuando uno pasa por la calle dice: upa, pero no, son grandotes, pero son buenos. Bueno, Pedro era un grandote bueno. ¿Y saben por qué sabemos que era muy buena persona? Porque se hizo amigo con Jesús y lo invitó a Jesús a la casa. Y la suegra de Pedro estaba enferma, Jesús la sanó y Pedro no se enojó. Evidentemente era un tipo bueno. Era un tipo bueno, era un grandote bueno. Y usted y yo también somos buenos. Es una cualidad que seguramente compartimos. Algunos serán más buenos que otros, pero somos buena gente nosotros. ¿No le parece? Y Pedro era buena gente. Ahora, ¿qué más? Pedro era sincero. Era un hombre simple, franco, decía lo que le venía a la mente. ¿Usted se acuerda de esa historia que también está en la Biblia, que se la voy a relatar rápido porque si no me entusiasmo y nos vamos de aquí a la hora de la cena en vez de a la hora del almuerzo? ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, a todos los discípulos: muchachos, les voy a lavar los pies? Porque quiero explicarles algunas cosas acerca de la humildad. Me voy a arrodillar, dijo Jesús, y le voy a lavar los pies. Y dice la Biblia que tomó un recipiente y una jarra y volcó agua y se puso una toalla en la cintura y se acercó a los discípulos para lavarle los pies. Y cuando llegó a Pedro, Pedro dijo: no, a mí no me puedes lavar los pies, porque yo no soy nadie para que me lave los pies. El hombre sinceramente decía: ¿Cómo tú vas a estar arrodillado lavándome los pies a mí? Y entonces Jesús lo mira al grandote y le dice: Pedro, si no te lavo los pies, no eres mi discípulo. Y Pedro dice: entonces báñame, le dice. Era así, emocional. Y Jesús le dice: no, tampoco la pavada. Dice: no te tengo que bañar. Esto es un ejemplo de lo que es la humildad. Porque tú ya estás limpio, le dice. Lo único que necesitas es entender algunas cosas que te quiero explicar con este ejemplo de lavarse los pies los unos a los otros. Pero Pedro reaccionó ahí de manera sincera, porque era un hombre sincero como usted
y como yo, que venimos aquí a la iglesia sinceramente a buscar a Cristo. Un hombre sincero. Quizás nosotros no decimos en todos lados que somos cristianos, ¿verdad? Pero si alguno nos presiona y nos presiona, ahí nomás sacamos pecho y decimos, somos cristianos hasta la muerte. Y somos sinceros y vamos para adelante. Pedro era así. Pedro era un hombre jugado por la causa. Usted y yo lo somos. Usted y yo lo somos. ¿Se acuerda de la pesca milagrosa? De esa historia que también cuenta la Biblia. Porque además era honesto. Era honesto Pedro. Y cuando descubrió aquello que cambió su vida, lo confesó inmediatamente. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? Resulta que Jesús estaba hablándole a la multitud allí en las playas del mar de Galilea y claro, la multitud empezó a crecer, y era tanta gente que no lo escuchaban. No tenía un equipo de sonido como el que tenemos hoy aquí, que gracias a Dios está funcionando bien, que no es la costumbre tampoco, ¿no? Pero hoy está funcionando bien. No tenía un equipo de sonido. Entonces lo miró a Pedro, que había recién llegado de pescar, era la mañana temprano, y le dice, Pedro, me quiero subir a tu barca, me quiero alejar unos metros de la costa y quiero predicar desde tu barca, porque desde el agua hace un efecto, rebotan las ondas sonoras y la gente escucha mejor cuando se habla desde el agua. Y entonces Pedro estaba cansado, dice la Biblia que había terminado de limpiar las redes porque había estado pescando toda la noche, pero le dice, sí, por supuesto, súbete a la barca. Y se apartaron unos metros y Jesús predicó desde la barca. Y entonces luego, cuando terminó de predicar, Pedro ya estaba con los ojos por aquí, imagínense, toda la noche pescando y después habían limpiado las redes y después tenía que escuchar 45 minutos un mensaje de Jesús. Y también estarían los muchachos de la alabanza, me imagino. Y Jesús se da vuelta y le dice, Pedro, boga mar adentro, que quiere decir vámonos para adentro del agua, vamos a pescar. Y entonces Pedro le dice, no, esto ya es mucho, Señor, ya es demasiado. Dice, tú eres un gran maestro, yo te aprecio, eres mi amigo, sanaste a mi suegra, yo te aprecio. Dice, pero pescar a esta hora no se pesca, Jesús. Porque yo estuve toda la noche pescando y no agarré un solo pescado y ahora a la mañana, cuando los pescados se van a dormir, no vamos a agarrar nunca un pescado. Y Jesús le dice, vamos mar adentro a pescar. Y entonces Pedro dice, se lo imagina y dice, bueno, vamos. Y tiene una expresión, Pedro, fabulosa, que dice, yo sé que no hay pescados, pero en tu palabra echaré la red. Porque tú lo dices, lo voy a hacer. No porque yo lo vea, no porque yo lo crea, no porque tú lo estás diciendo, yo lo voy a hacer. Y cuenta la Biblia que fueron, echaron la red y sacaron un montón de pescados. Pero acá viene lo interesante de que les digo que era muy honesto Pedro. Muy honesto, como usted y como yo. Gente honesta, gente buena. Dice la Biblia que se arrodilló en el mismo barco y le dijo, Jesús, apártate de mí, porque yo no soy digno de estar aquí al lado tuyo. Hasta ese momento, Pedro había llamado siempre a Jesús, o por el nombre Jesús, o lo había llamado Rabí, que significa maestro. Pero en esta oportunidad, ¿saben qué le dijo? Señor, no soy digno de estar a tu lado. Era un tipo honesto. Ahí se dio cuenta que Jesús era más que un maestro. Porque un maestro puede tener buenas ideas, pero la pesca milagrosa, los pescados no vienen con buenas ideas. Eso había sido un milagro. Y Pedro sabía la profundidad de ese milagro porque era profesional de la pesca. Él sabía que los pescados no estaban en el agua. Y cuando sacó la red con pescados se dio cuenta que Jesús no era un maestro, Jesús era Dios. Y fue honesto y se arrodilló y se lo dijo. Y nosotros somos honestos.
Cuando Dios nos toca porque vemos un milagro en nuestra vida o en la vida de alguien que nos rodea, cuando oramos porque no tenemos trabajo y Dios milagrosamente aparece un trabajo de algún lado, somos honestos, porque lo reconocemos, ¿verdad? Y venimos a la iglesia y decimos, este trabajo lo tenemos gracias a Dios. Y cuando una persona está enferma o nosotros mismos estamos enfermos y oramos y Dios actúa milagrosamente y recuperamos la salud nuestra o de algún ser querido, somos honestos, caemos de rodillas y agradecemos y reconocemos que es un milagro que solamente Dios lo pudo hacer. Somos honestos igual que lo era Pedro. Pero Pedro también era intrépido. Era intrépido. Yo tengo una serie de cualidades, ¿eh? Pedro no era cualquier Pedro, era intrépido. ¿Usted se acuerda de esa historia que también cuenta la Biblia de cuando Pedro caminó por el agua? ¿Se acuerda? Se la cuento rapidito igual. Jesús se había quedado en la costa y los discípulos salieron con el barco. Todo se daba en una zona pesquera, por eso todo tenía mucho que ver con el agua, con los barcos, con la playa, con los pescados. Entonces los discípulos salen en la barca por el lago de Genesaret, que es el mar de Galilea, y es una zona donde se levantan tormentas repentinas, es una zona bastante violenta. Los discípulos se fueron en el bote y Jesús se había quedado en la playa. Y dice que se levantó una tormenta, pero de esa que no hay Dramamine que le alcance a uno. El Dramamine es esa pastillita para que lo que comió ayer no aparezca hoy. No hay Dramamine que alcance. Y dice que había una tormenta y un viento terrible y de pronto aparece alguien caminando sobre el agua. Y los discípulos, además de que ya estaban descompuestos, les agarra un miedo. Y piensan que es un fantasma. Entonces Jesús le dice, no, soy yo, tranquilos, tranquilos. Y Pedro le dice, si tú eres Jesús, ordéname que yo vaya a ti caminando sobre el agua. ¡Epa! ¡Epa! Hay que ser intrépido, hay que ser valiente, hay que ser jugado para pedir eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, Pedro. Y dice la Biblia que Pedro se bajó y empezó a caminar sobre el agua. Pero claro, usted y yo somos intrépidos, pero a veces nos pasa lo que les pasó a Pedro. Pedro estaba mirándolo a Jesús, iba caminando sobre el agua, imagínense lo que es eso. Las olas, el viento, terrible. Y Pedro caminando, imagino que la ola se venía y Pedro se subía arriba de la otra ola porque ¿cómo hacemos para caminar por el agua que se está moviendo constantemente? Imagínense la situación. Y de golpe Pedro deja de mirar a Jesús a los ojos y mira las olas que se le venían encima y se hunde. ¿No somos parecidos a Pedro? Que le decimos al Señor Jesús, vamos, sí, tengo fe, y bajamos al agua y damos 2 pasos, pero la situación que nos rodea, los problemas que nos rodean, las angustias que nos rodean, las olas, las tormentas y el viento y la noche cerrada que nos rodea, pueden más que mirar a Jesús y nos hundimos. Teníamos fe, bajamos, éramos intrépidos, pero nos pasa como a Pedro. Las olas, los problemas, las angustias, las dificultades son tan grandes, tan fuertes, que perdemos de vista a Jesús y nos hundimos. ¿Y qué hizo Pedro? Gritar, Señor, ayúdame, me hundo. Y el Señor Jesús lo levanta y le dice, Pedro, hay que tener más fe. Más fe, por favor, miren la fe que tenía Pedro, que bajó. Yo ahí sí que creo que usted y yo no hubiéramos bajado. No hubiéramos bajado del bote. Pedro tenía fe, pero era débil, como usted y como yo. Y los problemas fueron tan grandes, que lo distrajeron. Y sacó la mirada de Jesús y la puso en los problemas y se hundió. Y se hundió si no hubiera seguido caminando.
pero era intrépido. Qué parecidos que somos a Pedro. Qué parecidos nuestra fe. Tenemos fe, pero no alcanza, no alcanza. ¿Saben que también Pedro era atrevido? Era muy atrevido. Les voy a leer una historia. Esta se las quiero leer. Está en Mateo capítulo 16 y ustedes lo van a tener en la pantalla. 16, 21 al 23 y se los voy a leer rápido. Y espero que estén entusiasmados viendo las cualidades de Pedro y cómo se parece a nosotros. Cómo se parece a usted y cómo se parece a mí. Dice Mateo 16, capítulo 16, versículo 21 al 23, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo a Jesús por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo Pedro, eso jamás te sucederá a ti. Entonces Jesús, dice la Biblia, se dirigió a Pedro y le dijo, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos las cosas desde el punto de vista nuestro, sin darnos cuenta que Dios no ve las cosas desde el mismo lugar? Creemos que nuestro reloj es el reloj de Dios. Y le decimos, es hora de que nos des esta bendición. Es hora, ahora quiero la bendición. Ahora, y gritamos ahora en este momento, porque pensamos que nuestro reloj es el reloj de Dios. Y a Pedro le pasó lo mismo, veía las cosas desde el punto de vista humano y decía ahora. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, este es el momento de que me des el trabajo, este es el momento de que me devuelvas la salud, este es el momento de tal cosa? Y pensamos que nuestro punto de vista es el punto de vista de Dios. Y Dios nos dice, como le dijo a Pedro, cuidado. Dios no mira desde el mismo lugar que miramos nosotros. Dios mira desde otro lugar. Por eso somos tan parecidos a Pedro. ¿No le parece que somos parecidos a Pedro? ¿No le parece que nosotros queremos decirle a Dios a qué hora y en qué lugar tiene que hacer las cosas? Lo hacemos constantemente porque somos muy parecidos a Pedro, pero somos valientes. Usted y yo somos valientes. Y Pedro era valiente, pero valiente de verdad, muy valiente. Era grandote y valiente. También les voy a leer esta historia porque creo que usted y yo vamos a identificarnos tanto con Pedro en esta mañana que en el Facebook vamos a poner Soy Pedro. Juan, capítulo 13. Dice, lo tenemos en pantalla para que nos puedan seguir si no tiene su Biblia allí. Dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo. Jesús iba a la cruz. Jesús estaba a horas de morir. Y le dice Jesús, no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora? Señor, le dice Pedro, estoy dispuesto a morir por ti, porque era valiente, no era tonto. Sabía que Jesús iba a morir y le estaba diciendo, yo quiero morir contigo, yo quiero que me suban a la cruz de al lado. Era valiente. Pero Jesús dijo, morir por mí, le contestó Jesús. Y Pedro, te digo la verdad, le dijo Jesús, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, o sea, antes de que amanezca, me habrás negado 3 veces, habrás negado 3 veces que me conoces. Jesús no quería que Pedro lo siguiera hasta ese patio donde fue juzgado aquella noche terrible, en esa especie de burla que se armó para condenar a Jesús. Jesús no quería que Pedro vaya, porque Pedro era grandote, Pedro era fuerte, pero Pedro no estaba preparado todavía
para enfrentar ese patio. Sin embargo, Pedro, que era un hombre valiente, hasta el punto que no sabía los límites de su propia fuerza, fue igual al patio. Fue el único de los 12 que fue a ese patio. Ninguno de los otros se animó, los demás tuvieron miedo. Pedro también tuvo miedo, pero fue porque era valiente. Incluso Jesús le dijo, no vayas porque me vas a negar, va a ser demasiado para ti. Ese patio, esa noche donde me van a juzgar es muy fuerte y no estás preparado todavía. No quiero que vayas a ese patio. Pero Pedro, porque era un cabeza dura, valiente, fue igual y lo negó. Y lo negó, pero fue. Era un hombre valiente, era un hombre valiente. Pero todas estas cualidades y otras más, yo aquí anoté, Pedro era bueno, era sincero, sí, era honesto, definitivamente como usted y como yo, era intrépido y era atrevido, era valiente, era heroico, era decente y era entusiasta. Pero no dejaba de ser simplemente Pedro, un cristiano lleno de cualidades, pero sin el Espíritu de Cristo está condenado al fracaso. Porque la vida cristiana no se basa en nuestras cualidades, sino en las cualidades de Cristo. Pedro era un hombre grande, Pedro era un hombre fuerte, pero quería hacer las cosas en sus propias fuerzas. Por eso, Pedro se dio vuelta, vio la caña de pescar y dijo, me voy a pescar. Porque fue doblado por la situación, porque fue abatido por las circunstancias, porque estaba deprimido, porque todas sus cualidades, incluida su fuerza física, no dieron resultado en su vida espiritual. El cristianismo sin el Espíritu de Cristo es religión. Y la religión es una estrategia para alcanzar a Dios, pero que nunca da buenos resultados. Por eso la diferencia entre religión, que es tratar de llegar a Dios, y cristianismo es que Dios llegó a nosotros. Esa es la gran diferencia. Pedro, con todas sus cualidades, igual que usted e igual que yo, construimos una escalera para querer llegar al cielo, pero no hay donde apoyarla. Vamos a hacer 2, 3, 4 escalones y nos venimos abajo. Un cristianismo sin Cristo resucitado, viviendo en la vida, es una religión muerta. Solo son estrategias que no terminan en ningún lado. Me voy a pescar. Pedro se dejó vencer y volvió a su vieja vida, a la pesca, a la caña de pescar. Regresó a su vieja vida después de haber experimentado con Cristo 3 años de su vida. Dijo, y vamos a leerlo de nuevo, si está lo ponemos otra vez en pantalla, Juan 21:3, Simón Pedro dijo, me voy a pescar, me voy a pescar. La historia de ese último capítulo de Juan 21, es muy interesante. Juan le dedica el último capítulo de su evangelio a este hombre lleno de cualidades, a este grandote bueno. El último capítulo prácticamente se lo dedica a él, a Pedro. Cuenta, les voy a leer una parte, pero otras se las cuento para ir un poquito más rápido. Dice que Jesús había resucitado y los discípulos estaban pescando, porque Pedro dijo vamos a pescar, y los otros que estaban con él dijeron bueno vamos, porque además de todo era un buen líder. Él dijo voy a pescar y todos los demás le dijeron bueno vamos contigo. Y se fueron todos en una barca a pescar y por supuesto no pescaron nada. Entonces dice la Biblia, y después lo tiene que leer completo el capítulo 21 del Evangelio de Juan, dice la Biblia que un hombre se acercó a la orilla y les gritó muchachos, ¿pescaron algo? Y desde la barca, que estaba a 90 metros, le gritaron, no pescamos nada. Entonces ese hombre que estaba en la orilla les dijo, tiren de nuevo la red a la derecha del bote.
y la tiraron. Y dice que no podían levantar la red de la cantidad de pescados que sacaron. Entonces se dieron cuenta que era el Maestro, que era Cristo resucitado, el que estaba a 90 metros sobre la arena gritándoles. Se dieron cuenta porque recordaron aquel milagro, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que Pedro se tiró al agua y nadó los 90 metros. Y Pedro no era muy buen nadador. Recuerdan que cuando se bajó a caminar casi se ahoga. Sin embargo, el entusiasmo brotó de su corazón y se tiró al agua y nadó los 90 metros. Cuenta la Biblia que los demás discípulos llegaron con la red llena de peces a la playa. Y entonces cuando estaban allí en la playa, llegaron los demás discípulos y Pedro estaba hablando con Jesús y Jesús dice, traigan un par de pescados y vamos a hacer unos pescados asados y vamos a desayunar juntos. Era el amanecer. Y cuenta la Biblia que Pedro se levantó corriendo y fue y agarró la red. La Biblia dice que había, y dice el número, 153 pescados grandes. Los pescados que se pescan en esa zona son unas sardinas que pesan cerca de 2 kilos. Había 153 pescados, así que Pedro arrastró solo la red con 300 kilos de peso hasta la arena seca para tomar 2 o 3 pescados. Miren si era fuerte y grandote el hombre. Y la Biblia dice que era tan pesada esa red que era un milagro que no se había roto la red, porque eran 300 kilos de peces. Solo Pedro la arrastró, nos cuenta la Biblia. Y entonces les voy a leer lo que sucedió cuando se sentaron a desayunar. En realidad después que terminaron de desayunar, en Juan 21, 15 y 17, dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Fíjense, ¿me amas? Te quiero. Usted sabe que hay una diferencia, ¿no? ¿Me amas? Le dice Jesús y Pedro le dice, sí, te aprecio. Te quiero, te quiero. Ahí estamos juntos, somos amigos. Entonces dice que Jesús le dice, tú sabes que te quiero, le dice Pedro, y Jesús dice, entonces, dice, alimenta mis corderos. Y Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y entonces Pedro dijo, sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús, y le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora Jesús pregunta si lo quiere. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Jesús le dijo en ese momento lo que nos dice hoy a nosotros. Tienes que decidir entre los pescados o yo. Jesús le dijo, la decisión es tuya, pero la fuerza te la voy a dar yo. Pero la decisión tiene que ser tuya. ¿Me amas más que estos? Había 300 kilos de sardinas. Y Jesús le dice, ¿me amas a mí más que a estos pescados, que a tu vieja vida, que a tu vieja forma de ser? ¿Me amas más? Y le dije, sí, sí, te quiero más. Dice, entonces dedícate a lo que yo te he llamado. Dice, te llamé a cuidar mis ovejas, te llamé a cuidar mis corderos, te llamé a trabajar en la obra. ¿Por qué te fuiste de nuevo a pescar? ¿Por qué agarraste de nuevo la red y la caña de pescar y te fuiste a pescar? ¿Por qué? Y le pregunto otra vez, ¿me amas más que a los pescados? ¿Me amas más que a tu vieja vida? Y Pedro le dice, sí, me amas más que a tu vieja manera de ser, me amas más que a lo que hacías antes de conocerme. Sí, le dice Pedro. Entonces toma la decisión. Lo único que Jesús quería era una decisión de Pedro. Era una decisión. Qué parecidos que somos a Pedro. Usted y yo, ¿no le parece? Queremos seguir a Jesús el domingo y el lunes miramos con cariño a los pescados. Dígame si no es así. Y el lunes, cuando llega la hora de enfrentarnos con un problema, somos muy cristianos, pero los pescados siguen llamándonos la atención.
y queremos volver a ser lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque pensamos que con lo que éramos antes lo podemos solucionar. Podemos arreglarlo. Somos muy cristianos, pero cuando llega la hora decimos, bueno, vamos a pescar. ¿Cuándo cambió Pedro? Cuando se dio cuenta que no podía servir a dos señores y tomó una decisión. Tomó una decisión. No estamos hablando de que le sumó una cualidad más a su vida. Pedro tenía muchas cualidades, como usted y como yo. Somos buena gente, somos honestos, sinceros, somos buenos. Pedro era bueno, no necesitaba sumar una cualidad más, necesitaba una decisión de no volver a mirar atrás. No volver a mirar atrás. ¿Y qué sucedió? ¿Qué nos cuenta la Biblia? ¿Cuándo Pedro cambió? Usted sabe que después del último capítulo de Juan sigue el libro de los Hechos, sigue la historia en forma lineal. ¿Saben lo que sucedió? Jesús se fue al cielo y dijo, les voy a enviar una persona que viva en ustedes, que esté en ustedes y que les dé la fuerza que necesitan. Cuando tomen la decisión, yo les voy a dar la fuerza. Y se fue al cielo. ¿Y saben lo que dice Hechos capítulo 2? Que dice, luego de recibir el Espíritu Santo, Pedro dio un paso al frente y predicó. Y dice que las palabras de la prédica de Pedro traspasaron el corazón de la gente y la gente gritó, ¿qué debemos hacer? ¿Y saben lo que contestó Pedro? Miren, y lo vamos a leer aquí en Hechos 2:38. Lo tenemos en la pantalla para que usted pueda seguirlo. Pedro le contestó a esa gente, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y miren lo que dice. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Pedro había entendido que él debía poner el cuerpo y el espíritu lo ponía Dios. Pedro entendió que por más que era fuerte, bueno, valiente, audaz, atrevido, honesto y todas las cualidades que usted y yo tengamos, no vamos a tener una vida cristiana exitosa si Dios no pone su espíritu. Vamos a ser simples religiosos, llenos de cualidades, Vamos a ser gente buena, pero no vamos a pasar de ahí. Vamos a ser gente valiente, heroica, jugada por el Señor, pero no vamos a pasar de allí. No vamos a pasar de allí, porque el cuerpo es nuestro y el espíritu tiene que ser de Dios. Dice a Gálatas 4:6 el apóstol Pablo, debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impuso a exclamar, Abba, Padre, el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Pedro, luego de comprender que en sus fuerzas no podía hacer nada, que luego de comprender que en sus cualidades no podía hacer nada, que tenía que rendirse a Cristo y Cristo mismo tenía que venir a vivir a su vida. ¿Saben lo que sucedió? Miren este pasaje, lo van a tener en pantalla en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 15. Dice que la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando Pedro pasaba. En eso se convirtió el que dijo, me voy a pescar. Él tenía todas las cualidades, pero le faltaba el Espíritu de Cristo. Le faltaba el Espíritu de Cristo. Nosotros estamos muchas veces enfocados en nuestras cualidades, en nuestra fuerza para cambiar. Queremos dejar vicios, queremos dejar cosas y ponemos toda nuestra fuerza de voluntad, todas nuestras cualidades, todo. Y ahí nos ponemos firme y entonces esto no lo vamos a volver a hacer más. Y no lo vamos a volver a hacer más. Y a los 4 o 5 días vamos a buscar la caña y decimos, ¿vamos a pescar?
porque no son nuestras cualidades, es el Espíritu del Señor. Le voy a pedir a la gente que nos está acompañando con la música que vayan pasando, porque les quiero leer un pasaje más, que no está en la pantalla. Juan 1:12. Juan 1:12, mire lo que dice. A todos los que creyeron en Él, en Cristo, y lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. A todos los que creyeron en Cristo les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y Gálatas 4:6, que lo acabamos de leer hace unos minutos, debido a que somos sus hijos, a que creímos en Él, debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre, Papito querido. No vamos a llegar a ningún lado si nosotros no tomamos la decisión, pero dejamos que Dios ponga el Espíritu. Es el Espíritu de Cristo el que tiene que estar en nosotros. La decisión es nuestra, la cualidad es la de Él. No importa si somos buenos o malos, si somos lindos o feos, si somos altos o bajos, si somos valientes o cobardes, si somos honestos o medio honestos nomás. No importa. Dios quiere la decisión. La fuerza, la cualidad, el espíritu lo pone Él para que logremos el éxito que estamos necesitando. Ahora vamos a orar. No se levante todavía, porque mientras que estamos orando, a mí me gustaría honestamente que usted se ponga de pie si usted está dispuesto a tomar la decisión. No importa que piense que no puede lograrlo, que la vida cristiana es demasiado dura para usted, es verdad, es demasiado dura. Pedro no pudo y era un hombre lleno de cualidades y no pudo, se fue a pescar. No pudo. Es muy probable que usted piense que tampoco puede y es verdad, no puede. Ninguno de nosotros podemos llegar a Dios sin Cristo. Pero Dios se va a encargar de darle la fuerza que usted necesita. Dice la palabra de Dios que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad y en mi debilidad. El poder de Él se va a hacer fuerte en nuestra debilidad. Más débil es usted, más fuerte va a ser cuando el Espíritu anide en su corazón. Por eso hoy, mientras que oramos, si usted está dispuesto a tomar la decisión de no mirar atrás, no volver a agarrar la caña, no nada de me voy a pescar otra vez, nada de volver a la vieja vida, si usted está dispuesto, póngase de pie simplemente y dígale al Señor: yo tomo la decisión de seguirte solo a ti y espero que el resto lo pongas tú. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos el poder que necesitamos, tuyo, para cumplir con lo que tú quieres que seamos. Gracias, Padre, porque tu Espíritu habita en medio nuestro y en nosotros cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Y es garantía de éxito, garantía de vida eterna, garantía de salud, garantía de prosperidad, garantía de paz, garantía de tranquilidad. Tu Espíritu en nosotros es la diferencia. Por eso, Padre, hoy volvemos a tomar la decisión de no mirar atrás, de no buscar otra vez las redes ni la caña de pescar y regresar a nuestra vida, sino de mirar solamente a ti. Y te rogamos, Padre, que nos unjas con tu Espíritu Santo para que podamos ser todo lo poderosos que debemos ser, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.